Y vamos a buscar en el libro de los Hechos, Hechos 14, verso 9. Hechos 14, 9. Amén. Dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Perdón, me equivoqué. 1:9 es la cosa. 1:9. Discúlpenme, mis hermanos. Sí, Hechos 1:9. Discúlpenme. Ahora sí, voy otra vez. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, amado mi Dios todopoderoso, Dios de gracia, Dios de verdad y justicia, Señor. Amado Padre, estamos aquí hoy delante de tu presencia, un domingo más, Señor, que nos permites a través de tu misericordia, Señor, venir hasta este lugar, Señor, para cantar, orar, amado Padre, y escuchar tu palabra, Señor. Amado Padre, ayúdanos a poderla entender, Señor. Dame a mí el denuedo suficiente para poder hablarla a mis hermanos, Señor, y que se entienda, Señor. Amado Dios, pero es por tu soberana gracia y tu soberana voluntad, Señor, que podemos hacer todas las cosas, Señor. Bendice, Señor, este tiempo. Ayúdanos a comprender esta tu palabra, Señor, y que todos salgamos edificados, Señor, y con gozo en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Tuya es la gloria y la honra por siempre y para siempre. Y todas estas cosas las pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hechos 1:9. Yo quise titular esta enseñanza del día de hoy, mis hermanos: nuestro Señor regresará. ¿Cuántos lo saben? Nuestro Señor regresará, mis hermanos. Y eso es, pues, la convicción más firme, y esa se trata la fe del cristiano. Amén. Esta semana nosotros, como todos los años, pues experimentamos una Semana Santa más. Así la celebra los cristianos en el mundo de todas las denominaciones, unos más que otros, unos con costumbres o con tradiciones distintas a las de los otros, pero sabemos pues que en este tiempo es usado para ese recordatorio, ese conmemorar, mis hermanos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todas las religiones cristianas de una manera u otra lo hacen, usan este tiempo de descanso, otros descansan, otros lo usan de otra manera, pero lo hacen para recordar esto, lo que el Señor hizo por nosotros, hizo por la humanidad. Y esto, como se decía, pues se celebra uno tras otro año. Todos los años vemos estas celebraciones. Y suelen ser a veces tan comunes, que estamos tan acostumbrados de ver eso, que ya uno se sabe lo que van a hacer y lo que viene, ¿verdad? Hasta las redes sociales ahorita se prestan para eso. Las redes sociales también, el algoritmo hace de las suyas. Ustedes van a las redes sociales y las redes sociales de una vez ubican las procesiones, ubican las tradiciones de los hombres en cuanto a este tiempo. Y eso se hace hasta viral. Se relaciona una cosa con la otra y así. Pero es parte pues de nuestra costumbre, es parte pues de lo que todas las Semanas Santas nosotros estamos acostumbrados pues a escuchar y a ver, ¿verdad? Que si una procesión, un ritual, unos hacen, ahora pues las redes sociales se prestan para hacer posts, enviar mensajes a través de alguno que otro, aprovechan por ahí las redes sociales para eso.
Pero luego, mis hermanos, llega el lunes y todo se acabó. Todo se olvida. La gente empieza su día normal y eso ya se acaba, se olvida. Ya eso de la muerte, resurrección del Señor, a muchos se les olvida y la gente empieza a vivir otra vez su vida cotidiana y normal, ¿verdad? Ahora, la cuestión es la siguiente, mis hermanos, que a la gente se le puede olvidar menos a nosotros, amén, a excepción del pueblo cristiano, a excepción de aquellos, mis hermanos amados, o aquellas que esperan el glorioso regreso de nuestro Señor. Porque así como nosotros sabemos que Cristo murió, ¿verdad? Y se entregó, pues, por nuestros pecados y resucitó y que esas cosas fueron un hecho real y verídico, ¿cuántos lo sabían? Esas cosas fueron un hecho real y verídico, mis hermanos, así como su muerte y su resurrección ya sucedieron, ¿verdad? Hace más de 2000 años. Y como dice la palabra, Jesús mismo dijo, todo fue consumado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y fue así, así de real, así de verídico, mis hermanos, ha de ser el regreso de nuestro Señor o de nuestro gran, glorioso Señor. Amén. Así va a ser. Y así de real y de verídico va a ser. La semana pasada conversábamos, los que estuvieron presentes, mis hermanos, tuvimos una conversación, una enseñanza acerca de que somos del Señor. ¿Cuántos son del Señor? Amén. Somos del Señor, amén, y de Él somos, a Él le pertenecemos, somos su propiedad, Él nos compró a precio de sangre. Hablábamos la semana pasada, le pertenecemos a Él. Ustedes le pertenecen a Cristo. Aquellos que han recibido a su Señor en arrepentimiento y a través de la fe son y le pertenecen al Señor. Porque, como decía, Él nos compró, literalmente nos compró porque éramos esclavos, mis hermanos. Ustedes y yo éramos esclavos. Hay todavía por allí gente esclava. Pero Él quiere, o Él les ofrece a la humanidad entera. Él quiere comprarnos. Y él nos ha comprado y Él nos compró a nosotros. Éramos esclavos y Él pagó un precio por nuestra libertad. Su libertad tenía precio y el Señor la pagó. Y el pago de la libertad o por nuestra esclavitud, al habernos sacado de allí, fue su sangre preciosa y poderosa. Nosotros, mis hermanos, literalmente el Señor nos sacó del foso de las tinieblas. ¿Cuántos lo sabían? El Señor nos sacó del foso de las... Pero es que yo estaba bien, yo estaba tan bien en mi vida y la pasaba tan chévere. Pues yo no creo que sea así. Bueno, pero yo te quiero decir hoy que la palabra de Dios dice que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó hacia la luz o hacia su luz admirable. Así fue, mis hermanos. Créalo, créalo. El Señor nos sacó, te sacó, me sacó de las tinieblas y nos trasladó de allí hacia su luz admirable. La Biblia dice también que sea que o compartíamos nosotros, sea que vivamos o sea que muramos, sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos al Señor. Él nos compró, mis hermanos. Eso no fue un pago a medias, ¿verdad? Eso fue un pago entero, completo. Desde ahora hasta la eternidad con Cristo. Amén. Ustedes y yo, mis hermanos, entonces estamos llamados a qué como cristianos, los que vienen los domingos, los que han aceptado al Señor, los que lo han recibido, los que han sido lavados y han sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Ustedes y yo entonces estamos llamados a ser siervos, pero a ser siervos fieles, amén, a ser buenos siervos. Estamos llamados a ser siervos diligentes, a ser siervos leales para nuestro Señor. Ya usted no se pertenece, ¿lo sabía? Ya nosotros no nos pertenecemos. Eso era antes, que nosotros hacíamos lo que queríamos. Ahora le pertenecemos a un Señor. Es al Señor nuestro Dios, amén. Entonces, lo que nos queda, mis hermanos, o lo que estamos llamados es a poder ser buenos siervos, a ser siervos fieles, a ser siervos leales, a ser siervos obedientes, mis hermanos. Usted y yo estamos llamados, a vivir una vida como creyentes de obediencia y de lealtad a su Señor. De obediencia y de lealtad. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, pero es que yo no tengo cómo pagarle al Señor las cosas. Y a veces la gente se hunde en ese criterio. Porque nosotros le debemos mucho al Señor. ¿Cuántos lo sabían? Nos le debemos nuestra libertad. Y la gente dice, bueno, yo le debo al Señor, yo le debo mucho, como que el Señor tiene todo, Él es el dueño del oro y la plata, no tengo cómo pagarle, me voy a quedar aquí y no voy a hacer nada porque yo no tengo cómo pagarle.
Ahora, ¿cuántos sabían que esa era una actitud incorrecta? Nosotros le debemos a nuestro Señor, mis hermanos, y ciertamente es así, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando entonces a que el dueño de la casa regrese. Ustedes sabían que ustedes tenían que mantener en orden la casa porque el Señor iba o va a regresar. Entonces hay que ser diligentes, siervos diligentes, siervos leales, siervos con una deuda que pagar y se paga a través de la obediencia, a través del poder servir al Señor. Y lo que no quisiéramos es que cuando llegue el dueño de la casa nos encuentre dormidos. ¿Cuántos están dormidos? Sino que nos encuentre despiertos, ¿verdad? Velando. La lealtad, mis hermanos, el servicio diligente, trata o habla de estar despiertos, de estar velando. Los discípulos, como leíamos al inicio de la historia que les acabo de contar, narrada en el libro de los Hechos, dice la palabra del Señor que estaban mirando al cielo. Ellos estaban mirando al cielo, estaban por un momento como desconcertados por lo que había sucedido. Anteriormente a esos versículos habla la palabra de Dios que el Señor les estaba hablando y les estaba instruyendo acerca de los tiempos y de algunas cosas. Y en ese hablar, pues pasó lo que pasó y fue que el Señor fue trasladado. Amén. Se dio la ascensión de Cristo al cielo. Y ellos se quedaron como consternados, ellos se quedaron como allí viendo lo que estaba sucediendo. Y después de eso que pasó, dos ángeles salieron y le dijeron, varones Galileos, y abre con signo de interrogación la Biblia y dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo como desconcertados, mirando a ver qué va a pasar? Este mismo Jesús, o sea, el que estuvo con ustedes, el que les enseñó todas las cosas, este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que, como que vayan a hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué están mirando? Ya ustedes han sido enseñados, ya ustedes han sido instruidos por la palabra de Dios. Ahora a ustedes lo que les queda es servirle a su Señor que pronto va a regresar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están mirando al cielo? ¿Para dónde están mirando? Ya lo que pasó tuvo que pasar y sucedió. Ahora este Cristo, este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Por qué se preocupan? ¿Qué están buscando? ¿Para qué están mirando para arriba? Él va a regresar y el amo va a regresar y la cuestión es, o lo que tenemos que pensar aquí es que Él va a pedirnos cuentas por las cosas que puso en nuestras manos. Así como que ustedes ya recibieron la instrucción, vayan a hacer lo que les corresponde y así sucedió, mis hermanos. Así sucedieron las cosas más adelante en el libro de los Hechos, lo que han podido leerla. Comienza una narración de cómo empezaron a suceder progresivamente las cosas, los acontecimientos de la iglesia, dentro de la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Los primeros cristianos de la época empezaron pues a través de la instrucción recibida como siervos fieles del Señor a ordenar y a ser administradores de lo que Cristo les había enseñado. No podían quedar separados. No podían quedarse esperando. Ellos debían ser buenos administradores de lo que Dios sabía, de lo que el Señor había puesto en sus manos. Se fueron ordenando todas las cosas. Fue tomando forma la iglesia y todo lo que fue ordenado por el Señor. La mayordomía, mis hermanos, de cada uno de ellos fue importante. Fue trascendental para el crecimiento de la iglesia, para el fundamento de la iglesia, el servicio. El poder saber y entender que ellos le servían a Dios como su amo, quien los había comprado. No estaban pendientes de otra cosa más, sino de servirle al Dios, quien los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. La mayordomía fue importante y ¿cuántos lo sabían? Sigue siendo importante y seguirá siendo importante dentro de la iglesia. El servicio es y ha sido y seguirá siendo importante dentro de la iglesia. Saber el llamado que cada uno ha tenido dentro de la iglesia es y ha sido importante para el orden y el progreso mismo de la obra. Todos en el libro de los Hechos, según lo que hemos leído, todos operaban ellos, mis hermanos, según los dones que el Espíritu Santo había repartido en cada uno de ellos.
El Espíritu Santo ministró a cada uno de estos varones. Ellos sabían el servicio que tenían que hacer, los ministraban pues según los dones a la iglesia y todos, como dice la Escritura en el libro de los Hechos, todos tenían las cosas en común. Ellos operaban de esa manera y así fue creciendo, repito. Presenciaban el poder de Dios por medio de los milagros. Defendían y enseñaban la doctrina de los apóstoles. Predicaban el mensaje del evangelio. Nadie, bueno, por lo menos los que estaban comprometidos con esto, se quedaba mirando al cielo. Sino sabían lo que tenían que hacer, porque era por el progreso mismo de la obra y era por el mismo servicio, pues, que ellos debían al Señor. Ellos sufrían persecuciones, los metían en cárceles, sufrían y así padecían, y no importaba, mis hermanos, porque ellos se dieron a la tarea de ser siervos fieles a su Señor. Los metían en la cárcel, salían y seguían predicando. Los perseguían, los azotaban y seguían predicando, porque ellos sabían el Dios al que los había llamado y de quién eran, a quién le pertenecían. Cuando nosotros decimos somos del Señor y que le pertenecemos al Señor, la frase suena bonita y es bonita, es hermosa. Le pertenecemos al Señor, pero le pertenecemos al Señor y la forma de pertenencia que tenemos hacia Él es a través de un servicio. Así. Debemos ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado, como quizás lo fueron los primeros cristianos. Ellos se dieron a la tarea de ser fieles a su Señor. No importaba lo que sucediera. No importaba las aflicciones, las persecuciones y todas las cosas que tenían, porque tenían la firme convicción de que el Señor de un momento a otro iba a regresar. Ahora, el tiempo y las cosas no les correspondía saberlas a ellos, pero ellos tenían la convicción a través de la fe de que Dios iba a regresar y ellos necesitaban tener en orden las cosas que les habían dejado. Y sucede lo mismo con la iglesia del día de hoy. Han pasado más de 2000 años y la iglesia, el cuerpo de Cristo, sigue siendo la misma, mis hermanos. Otros tiempos, otras personas, pero el cuerpo de Cristo es el mismo. El templo y el cuerpo de Cristo, mis hermanos, donde se predica la sana doctrina de la palabra del Señor, es la misma. El servicio debe ser el mismo y hasta más, ¿verdad? Entonces, ya estamos en el 2026. Otra Semana Santa más. El primer trimestre del año ya se fue. Estamos empezando el segundo. Y la pregunta sigue siendo la misma para nosotros el día de hoy. ¿Por qué estás mirando al cielo? ¿Por qué estáis desconcertados y confundidos? María Magdalena, mis hermanos, fue la primera mujer en ver a Jesús. La primera que llegó al sepulcro luego de que el Señor lo llevaran, ¿verdad? ¿Cuántos sabían y conocían esa historia? Creo que el hermano la leyó hace rato. La Biblia dice o cuenta esta historia en Juan 20:11. Vamos a leerla, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, Juan 20:11, que María se quedó afuera de la tumba, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Y los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella le respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él, y Jesús le dijo, y vuelve la pregunta otra vez: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba, por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en esa tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Esta es otra versión. Jesús le dijo: María, María. La llamó por su nombre, María. Ella se volvió y le dijo: maestro. María, mis hermanos, escuchó una y otra vez la instrucción del Señor. Una vez ella pues fue redimida por el Señor, ella escuchó la instrucción. Yo tengo entendido que siguió a Jesús. Ella seguía a Jesús. Y ella escuchó la instrucción clara del Señor.
cuando decía en múltiples ocasiones a sus discípulos que tenía que sufrir, que tenía que morir y que iba a resucitar al tercer día. Como todos los demás escuchó. Por eso quizás era la pregunta constante, tanto de los ángeles como del Señor. ¿Por qué lloras? ¿Quién estás buscando? Y la pregunta sigue siendo la misma hoy, mis hermanos, si ustedes se ponen a ver. Lo mismo sigue siendo hoy. ¿Por qué lloras? Ahora, yo no estoy diciendo que no lloren, ¿verdad? La gente llora y eso es algo que es pues puesto por Dios. Es una emoción y las emociones Dios las puso allí. Cuando yo digo por qué lloras, lo digo en función a lo siguiente. Más bien en por qué desconfías. ¿Por qué desconfías de lo que el Señor ha declarado en su palabra y lo que ya sabemos en la instrucción? ¿Por qué te atormentas? ¿Por qué te angustias? Ahora, ¿por qué no crees? Si la enseñanza está allí y la Biblia y la instrucción está allí dada, ¿qué haces mirando al cielo buscando otras cosas? El Señor va a regresar. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué no crees? Jesús va a regresar, mis hermanos. Va a regresar. Y Él ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo sus promesas. A veces estamos tan desesperados que no vemos eso, mis hermanos. Pero Dios cumple, ha cumplido y seguirá cumpliendo sus promesas. Ahora, yo lo que puedo decir es sécate las lágrimas y anda a decirle a los demás lo que has visto, lo que has escuchado y lo que has aprendido. La forma como te has instruido en la palabra del Señor y lo que has recibido de parte de Él. Anda a decirle a la gente más bien, Cristo viene pronto. Sécate las lágrimas. Deja de mirar al cielo. El Señor va a regresar. Cristo viene pronto. Ánimo pronto y sigue adelante. Anda a decirle a la gente eso. Jesús va a volver. Esta es una frase que se ha utilizado por mucho tiempo, pero nosotros necesitamos recordarla hoy otra vez, año 2026. Luego de una Semana Santa, como hemos tenido por costumbre, y luego de todas las cosas, el Señor va a regresar, el Señor va a volver. María se secó las lágrimas y luego de eso fue y le dijo a los discípulos que había visto al Señor. Y les contó todo lo que había dicho. Empezó a predicar el mensaje de la palabra del Señor. Se secó sus lágrimas, mis hermanos. Sus lágrimas no la dejaban ver a su Señor. Su tormenta, su aflicción, su desespero, su incredulidad, no dejaban ver que el que le estaba hablando era su Señor y que le decía, María, soy yo. Lo que les dije, aquí está cumplido. Y así va a ser, mis hermanos, con nosotros. El Señor va a regresar. El mundo en el que vivimos, mis hermanos, está experimentando un proceso continuo, diario de transformación a un ritmo desacelerado, mis hermanos, sin precedentes. Factores como la globalización, las comunicaciones, la tecnología crece a un ritmo frenético. Ustedes lo saben, yo no estoy inventando aquí algo. Los sistemas vigentes de organización social, el método productivo, las crisis ideológicas y la falta de credibilidad de la clase política, los partidos y aún las religiones, entre otros, están creando un proceso sin cambio o con cambios sin precedentes. Estamos viendo, por así decirlo, mutaciones, transformaciones drásticas de las cosas que estábamos acostumbrados a ver y a saber. Han experimentado mutaciones drásticas y a veces para peor de los sistemas, transformaciones a una velocidad extraordinaria. Sin embargo, la realidad es que probablemente estamos viviendo el fin de un modelo, mis hermanos. El fin de un modelo lo estamos viendo delante de nuestros ojos. El fin de una parte de la forma vigente de organización social que nosotros estábamos acostumbrados a ver delante de nuestros ojos. Y todo esto se está agudizando al punto de unas nefastas consecuencias humanas y ecológicas. La sociedad día a día, mis hermanos, se va sumiendo en un vacío existencial. Y quiero que escuchen esto. Carentes
a la medida que esto va sucediendo, de que se va sumiendo en un vacío existencial, hay carencia de referentes y de respuestas que orienten su futuro con esperanza. Carencia de referentes, carencia de líderes, carencia de personas que levanten la voz y defiendan la sana palabra del Señor y la familia. ¿Esto es lo que está viendo la sociedad o lo estoy inventando? Hay carencia, mis hermanos, de buenos maestros. Hay carencia de ejemplos. Pero mientras tanto estamos metidos en esto. Y mientras tanto los cristianos de hoy en día, ¿qué están haciendo? Bien, gracias. Bien, gracias están los cristianos en sus casas cómodos, dramatizando la pasión de Cristo, inventándole a la dramatización una cosa más, mirando en las redes qué salió. Y por allá, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo lo otro? ¿Qué están haciendo los cristianos hoy en día, mis hermanos? Y mientras tanto, los cristianos de hoy en día están pendientes de cosas que no deberían estar pendientes. Pendientes si la hermana trae o no trae falda. Pendientes si la hermana se pone o no se pone zarcillos. Pendientes de sus propios intereses, mis hermanos, están los cristianos. Esa es la verdad. Buscando alcanzar sus propios fines y propósitos. Diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y hay una cuestión ahorita, mis hermanos, que buscan en el púlpito al pastor que ven en las redes sociales. Y si no es así, entonces no gusta. Y no voy a la iglesia, ni siquiera. Porque están buscando ahora que el pastor sea como el pastor que es famoso en las redes sociales. Y gloria al Señor por los buenos referentes, ¿verdad? Pero a veces caemos en ese tipo de cosas, criticando y buscando, como vuelvo y repito, cosas de otros pastores en el pastor de turno que tienen en la iglesia local. Otros están pendientes de realzar su ego con posturas teológicas de segundo orden, mis hermanos, que no resuelven nada y solo causan divisiones. Así está la iglesia y los cristianos hoy en día. Y mientras tanto dentro de la tormenta y con tanta deficiencia y con tantos falta de buenos referentes, mis hermanos. Todos quieren ser dueños de la verdad y pretenden tener la verdad. Todos quieren ser dueños de la verdad y pretenden tener la verdad. Y en medio de la discusión, mis hermanos, la verdad nunca ha estado dentro de las iglesias. La verdad no está dentro de la iglesia. La verdad la han dejado afuera de la iglesia. Y le han cerrado la puerta a Cristo, mis hermanos, que es la verdad. Cada quien en sus propias opiniones, queriendo tener todos la verdad al mismo tiempo. A Cristo lo hemos dejado afuera, mis hermanos, muchas veces. En eso es que andan los cristianos. Vuelvo y repito, en medio de la tormenta. A Cristo no lo dejan entrar porque están ocupados de servirle a su propio yo. Esa es la realidad, mis hermanos. Pendientes de hacerse un nombre como los que construyeron la Torre de Babel, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Dice, los hombres dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde queda Cristo y su verdad? Hagamos un nombre, Casa de Oración Maracay, los ungidos y lo demás. Pero no están pendientes o no están ocupados del el servicio que debemos tener o que debemos hacer para nuestro amo, nuestro Rey y Señor. Y mientras tanto se abren iglesias con más y más falsos profetas, mis hermanos, que engañan. Y la gente le gusta eso. Que engañan y la gente se deja engañar. Sin embargo, la palabra continúa y continuará vigente, mis hermanos. Como lo dije, la obra de la iglesia nunca se va a parar y la obra continuará. Cristo va a volver, mis hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en medio de esta circunstancia? Cristo va a volver, eso es una realidad y va a ser verídica. Y así va a suceder. Ténganlo por seguro. Ahora, todas estas cosas que estoy diciendo, mis hermanos, son cosas que debían de cumplirse. Como lo dice Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En la iglesia la gente se aborrece, mis hermanos, a veces por doctrina, ocupados en cosas que no corresponden. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos,
Pero también dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo preocupante, ¿verdad? Que nuestro amor se enfríe y que seamos indolentes ante las necesidades. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? ¿Cuántos están viendo al cielo ahorita? Y bueno, ¿cuántos están mirando para el techo sin hacer nada? ¿Cuántos están llorando? Mientras tanto, mis hermanos, lo que está sucediendo es que nuestros jóvenes están sin referentes. Nuestros muchachos están sin referentes. Están escasos de respuestas sólidas. Están escasos de firmeza en cuanto a nuestras convicciones cristianas. Están escasos, mis hermanos, delante de un mundo que le ofrece múltiples soluciones ante sus circunstancias. Escasos de sabiduría de Dios. Escasos de respuestas sólidas y firmes ante múltiples circunstancias y preguntas o cuestionamientos. Mientras tanto, nuestros jóvenes, mis hermanos, están siendo alimentados por las inteligencias artificiales. ¿Ustedes lo sabían? El que no lo sepa, entérese. Aconsejado por las inteligencias artificiales. ¿Qué les parece? Yo no sé si ustedes sabían, pero a los jóvenes le piden consejos a la IA. ¿Sabían eso? Porque los papás no le dan consejos. Porque los padres cristianos no le dan consejos sólidos, firmes y son buenos referentes. Y ellos no tienen otra opción más que preguntarle a la IA, a Géminis o a Siri. Y le dicen, Géminis, mira, me está pasando esto. ¿Qué hago? Yo no estoy diciendo mentira, mis hermanos. Esto está sucediendo. Yo escuché a una joven que me dijo eso una vez. Y yo dije, ¿cómo es eso? Yo no sabía. Sí, bueno, estaba pasando por ciertas circunstancias y la IA me dijo qué hacer. Porque estamos escasos, mis hermanos, de enseñanza bíblica. Los jóvenes le preguntan a las inteligencias artificiales qué hacer con esta o con otra situación que está sucediendo ahora. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en vez de estar haciendo lo que nos toca hacer, mis hermanos, estamos viendo al cielo o estamos viendo al techo esperando a ver qué pasa? Y para los jóvenes la misma palabra es, jóvenes, Cristo viene, Cristo va a regresar. Eso es para ustedes igualito. Cristo viene. Mateo 24:37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, jóvenes, adultos todos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Viendo por los teléfonos, preguntándole a Siri qué vamos a hacer. O a Géminis, preguntándole qué va a hacer. Consultando lo que no debe consultar, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, mis hermanos. Esto es real y va a ser real y verídico. La Biblia dice, mis hermanos, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El evangelio va a seguir siendo predicado, mis hermanos. El evangelio va a seguir siendo esparcido por todas las naciones, con usted o sin usted. Porque Dios tiene un pueblo que usa para su gloria, mis hermanos. Necesitamos fortalecer más y más nuestra fe. Necesitamos fortalecer más nuestra confianza en Dios y nuestras convicciones. Y saber, mis hermanos, que Dios los quiere usar y nos quiere usar a todos para seguir avanzando en cuanto a mostrar su reino. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Acostados en la casa esperando que el hijo no nos pregunte porque nos incomoda. Vaya y le pregunta a Géminis o a Siri. Necesitamos, mis hermanos, tener confianza, tener seguridad en que Cristo va a volver, mis hermanos. No angustiarnos. Como decía hace rato, séquense las lágrimas de los ojos y adelante. Firmes y adelante. Necesitamos fortalecernos, necesitamos fortalecer nuestra confianza en Dios y nuestras convicciones en todo tiempo. Yo quisiera rápidamente hacer un paréntesis aquí, mis hermanos.
en cuanto a fortalecernos, en cuanto a tener ánimo pronto, en cuanto a salir adelante. En la oración del martes pasado, mis hermanos, nuestra hermana nos dio una noticia sobre su condición actual de salud y nos sorprendió, a mí me sorprendió. Un cáncer no es cualquier cosa. Sin embargo, la manera en cómo nos las dijo me llamó la atención. Lo dijo con una confianza y una seguridad, así como diciendo, pero adelante, Dios tiene el control. Esa es nuestra convicción, mis hermanos. Hay que secarse las lágrimas y seguir adelante. María, ¿qué están buscando? ¿Qué estás buscando? Ya Jesús resucitó y volverá. Varones galileos que hacen viendo al cielo. Este mismo Jesús que fue llevado delante de ustedes, Él va a regresar. Hay una tarea que hacer. Hay un ministerio que seguir. Hay una palabra que predicar. Hay un mensaje que hay que seguir transmitiendo. No se va a parar el mensaje, pero Dios quiere usarnos para su obra y para su gloria. Del Señor somos, mis hermanos, y esa es la convicción. Sea lo que nos pase, sea enfermedades, sean angustias, sea lo que sea, del Señor somos. Él va a regresar, mis hermanos. Y sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. No se preocupen, séquense las lágrimas y sigan adelante. Hermanos, un siervo de Dios no teme, un siervo de Dios llora, pero no llora todo el tiempo y tiene ¿cómo se llama? Los ojos llenos de lágrimas. Se seca las lágrimas y continúa. A veces estamos tan angustiados, mis hermanos, tan desesperados, que se nos nubla la mente. Una noticia, una circunstancia, nos nubla rapidito la mente, mis hermanos. Y dejamos de ver o escucharla, dejamos de escuchar la voz de Dios. Dejamos de escuchar la instrucción de Dios y nos quedamos como atónitos, sin podernos mover, mis hermanos, literalmente sin podernos mover. Y estamos allí en casa sin podernos mover y llevar el mensaje del evangelio a quienes lo necesitan. Porque esto, porque aquello, porque lo otro, inmóviles literalmente, mis hermanos, ante las circunstancias. No escuchamos la voz de Dios. Y cuando no se escucha la voz de Dios, eso es peligroso. Cuando nosotros continuamente vamos abandonando la guía del Señor por la desconfianza, por el temor, porque nos opacan las cosas, dejamos de escuchar la voz de Dios, es muy peligroso, mis hermanos. Y tenemos que estar constantes velando porque Dios nos instruye, porque Dios nos alienta, porque Dios nos esfuerza a continuar. Sin embargo, hay mucho por hacer, mis hermanos. Vuelvo y digo, 2026, primer trimestre del año, empezando el otro. ¿Qué vamos a hacer? Hay mucho por hacer todavía, mis hermanos. Ustedes no saben si el Señor va a regresar mañana. Hagamos. No sabemos si va a regresar dentro de una semana, pero hagamos. Porque el Señor va a regresar. ¿Qué hace mirando al cielo? Va a regresar. Hay mucho que hacer, hay mucho por hacer, como dice la palabra del Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay que predicar la palabra del Señor. Hay que seguir llevando el mensaje del Señor, mis hermanos. ¿Quién va a predicar el evangelio? ¿Y quién va a predicar el evangelio? Y le decíamos, bueno, no nos podemos preocupar porque hay un remanente fiel que lo hace. Pero ustedes están llamados como siervos del Señor a ser siervos leales. La pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora tú mismo? Nos frustra el comportamiento de los impíos, nos frustra las cosas como la están haciendo los que no conocen al Señor. Nos quejamos de lo que hacen nuestros vecinos y de lo que hace la gente, de los que no conocen a Cristo, los inconversos, pero nunca hacemos nada por ocupar nuestro tiempo para hablarles de la palabra del Señor. Porque estamos mirando el cielo, mis hermanos, esperando. Bueno, tenemos que mirar al cielo porque esperamos a la venida del Señor, pero como perdidos. No estamos sembrando la semilla, mis hermanos, muchas veces. Ni mucho menos estamos sembrando una semilla, ni siquiera una. La pregunta es ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo se puede salvar la gente si no hay quien les predique y si no hay quien les testifique? La obra es del Espíritu Santo, pero el Señor se vale de gente para que predique el evangelio, la buena nueva de salvación. Nosotros queremos que la gente sepa que Cristo viene. ¿Cuántos no quieren? Todos queremos que la gente sepa, pero si no hay quien les diga.
si no hay quien se los predique, mis hermanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han, de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito? Hermanos, como dije al principio, Cristo viene y hay una tarea que hacer. Todavía nos hace falta mucho por hacer. Cristo murió y resucitó. Y gloria al Señor, porque su muerte y su resurrección bastó para que todo fuera consumado. Y fue un hecho real y verídico. Y el hombre debe creer esto porque es el fundamento de su fe. Y creer que Cristo murió y resucitó, pero también no se le puede olvidar que ha de regresar, mis hermanos. Como decía el canto último que tuvimos, Él volverá. Volverá, mis hermanos. Va a regresar y va a pedir cuentas por lo que ha puesto en nuestras manos. El regreso de nuestro gran y glorioso Señor va a ser un hecho inminente y un hecho visible, como lo dice la Escritura. He aquí que viene o vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén, dice la Escritura. Ahora, bienaventurado el hombre que teme y cree. Bienaventurado el hombre que teme y cree. Bienaventurado el hombre que guarda el regreso de su Señor. Estamos llamados a guardar el regreso de nuestro Señor, mis hermanos, siervos fieles y leales, llamados a guardar el regreso de nuestro Señor. Bienaventurado el hombre fiel, el siervo fiel, que guarda el regreso de su Señor. Bienaventurado el siervo fiel que cuando llegue su Señor lo encuentre en orden y velando. Que no ande en deudas, mis hermanos, con los hombres. Si está en sus manos, estad en paz con todos los hombres. El Señor viene. Bienaventurado el hombre fiel que cuando llegue su Señor lo encuentra haciendo lo que debe estar haciendo. Ustedes están llamados, mis hermanos, a hacer lo que Dios los mandó a hacer. No otra cosa más. Todos estamos llamados a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Es ir y predicar su palabra. Es ir y llevar el mensaje de salvación. Es ser siervos fieles y leales a nuestro Señor. Es ser testimonio fiel de que Cristo va a regresar y aquel que decimos que va a regresar ha puesto en orden en mi vida y puede poner en orden la vida del que me ve y me escucha. Y para finalizar, mis hermanos, quiero leer lo que dice Mateo en el capítulo 24, verso 45. Mateo 24, 45, y dice la palabra del Señor, abre como en signo de interrogación. ¿Quién es? Es una pregunta retórica para todos nosotros. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Estas son promesas, mis hermanos, indubitables. Son promesas reales. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, 2026 y todavía no llega, yo voy a hacer lo que quiera, no me importa. Entonces dice la palabra del Señor, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo. En día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente, dice la palabra del Señor, hablando de disciplina. Y esto es disciplina divina. Esto es disciplina del Señor. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes, mis hermanos. Estamos llamados a ser siervos buenos y fieles, mis hermanos, porque así como todas las cosas que ha prometido el Señor, hasta las cosas más incómodas también las va a cumplir.
El Señor dice en la palabra que no tomará por inocente al culpable. Esto no es una amenaza. Dios no amenaza a nadie, ¿verdad? Y su obrar o su proceder no es amenazar. Su proceder es más bien en el amor, mis hermanos. La disciplina con amor. La disciplina, esa disciplina que es preventiva. Dios no quiere que nosotros no quiere disciplinarnos correctivamente cuando ya estemos allí. Él quiere que tengamos una disciplina preventiva, que podamos estar atentos a la palabra del Señor y así ser siervos fieles al Señor y poder pues saber y entender que del Señor somos. Sea que muramos o sea que vivamos, al Señor somos. Así que ánimo pronto y adelante, porque como digo y vuelvo a repetir, hay mucho trabajo por hacer. El Señor va a regresar, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor por este tiempo y vamos a darle gracias al Señor por esta su palabra. A veces su palabra es dura, mis hermanos, pero bienaventurado, como dice la palabra del Señor, aquel siervo que cuando venga su Señor lo haya haciendo lo que debe estar haciendo. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, y que su confianza está en el Señor, porque él será entonces como un árbol plantado que junto a las corrientes echará sus raíces y nada lo va a hacer moverse de eso, mis hermanos, ninguna corriente, porque ha plantado en tierra fértil. Amén. Nosotros estamos llamados a plantar en buena tierra, mis hermanos, a plantar la buena palabra del Señor, pero también a ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, que nuestra convicción sea que Cristo va a regresar y que debemos hallarnos o debemos estar haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer y colocó en nuestras manos. Señor, amado Dios, te damos gracias, gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor, por tu instrucción, amado Padre. Gracias, Señor, porque, oh Dios, hoy nuevamente nos recuerdas que tu regreso es inminente, Señor, que tu regreso, Señor, se hará en el momento, oh Dios, que tú lo dispongas, Señor, o que ya está dispuesto dentro de tus planes, Señor. A nadie, Señor, o ninguno de nosotros, o para ninguno de nosotros nos es sabido, Señor, el tiempo de tu regreso. Pero sí lo que nos has dejado claro en tu palabra es que estas instrucciones son fieles y son verdaderas, Señor. Lo que sí nos has dejado en tu palabra es que nos has enseñado la buena manera de comportarnos, Señor, la buena manera de proceder, la buena manera de edificar, la buena manera de hacer las cosas, Señor amado. Oh Señor, tú has dispuesto, amado Dios, para tu iglesia dones, Señor, a través de tu Espíritu, Señor amado. Que podamos nosotros, Señor, a través de los dones del Espíritu, Señor, en orden, como dice tu palabra, Señor, todo hágase decentemente y con orden poderlos colocar para provecho de la obra, Señor. Pero sabiendo el trabajo que hay en cada una de nuestras manos, Señor, que es para tu gloria y para tu honra, Señor, porque siervos tuyos somos, Señor, y ovejas de tu prado, Señor. Y aquellos, Señor, que confían en esa promesa, esperan en tu regreso, Señor. Esperan, Señor, velando por tu regreso y aguardando tu propia venida, Señor. Tu venida gloriosa, tu venida, Señor, que todo ojo lo verá, Señor. Y que aquellos, Señor, que se guardaron serán, Señor, arrebatados juntamente con Cristo en la gloria de los cielos, Señor amado. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor. Pasaremos, Padre amado, ahora a este tiempo, Señor, de reunión que es la Santa Cena, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, bendícenos y que en todo tiempo podamos, a través de cada cosa que hacemos, glorificar, exaltar y alabar tu santo nombre, Señor. Recibe gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se vayan a sentar, mis hermanos, porque